Hola, muy buenas. Nosotros somos Hilary Herrera y Samir Mena y el día de hoy le vamos a exponer acerca de la comunicación y salud en tiempos de COVID-19 en población migrante como lo son Riohacha, La Guajira, Colombia. Bueno, nuestra posición se centra en una experiencia significativa de salud pública desarrollada en Riohacha, La Guajira, durante la pandemia por COVID-19. El título es Comunicación y salud en tiempos del COVID-19 en población migrante. Riohacha es una ciudad fronteriza que ha recibido a miles de migrantes venezolanos debido a su crisis en su país. Estas pobrezas, en su mayoría en situaciones irregulares, enfrentan una profunda vulnerabilidad. Viven en asentamientos informales sin acceso adecuado a servicios de salud, educación o de vivienda. Con la llegada del virus se evidenció una gran brecha. La población migrante no tenía acceso a información clara, oportuna ni culturalmente pertinente sobre cómo cuidarse, qué hacer si tenían síntomas o a dónde recurrir. Esta experiencia muestra cómo la comunicación en salud, si no es inclusiva, puede profundizar las desigualdades, pero también cómo puede transformarse en una herramienta poderosa para la protección de derechos y el cuidado colectivo. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos para una comunicación efectiva? Bueno, durante el diagnóstico inicial se identificaron cuatro grandes barreras que limitaban la comunicación efectiva en salud con la población migrante. En primer lugar, la desinformación. En ausencia de información oficial asequible, circularon rumores y noticias falsas, desde teorías conspirativas hasta remedios caseros milagrosos, lo que genera una confusión y prácticas en riesgo. En segundo lugar, tenemos las barreras lingüísticas y culturales, porque aunque el idioma español es compartido, hay diferencias en el vocabulario y el tono y la forma de transmitir. Además, el lenguaje técnico de las campañas oficiales no era comprensible para muchas personas. En tercer lugar, tenemos la desconfianza institucional. Muchos migrantes no confiaban en las autoridades por experiencias negativas, tanto en Venezuela como en Colombia. Esa desconfianza hacía que ignoraran o rechazaran la información proveniente de entidades oficiales. Y por último, tenemos las brechas digitales. Muchas familias no tenían acceso a Internet, teléfonos inteligentes o redes sociales, y esto dejaba afuera a un gran número de personas de las campañas digitales del gobierno. Y todos estos factores generaban un vacío informativo peligroso que ponía en riesgo tanto a la población migrante como a la comunidad en general. Ahora vamos a ver qué estrategias fueron implementadas para las soluciones desde y para la comunidad. Frente a estos retos, se desarrollaron estrategias innovadoras adaptadas al contexto. En primer lugar, se recurrió a medios comunitarios tradicionales, como las emisoras locales para difundir mensajes de prevención. También se utilizó el perifoneo, una técnica sencilla pero efectiva, grabaciones en altavoz que circulaban por los barrios en motocicletas o vehículos, y esto permitió llegar a quienes no tienen internet o televisión. En segundo lugar, se involucró a líderes comunitarios migrantes, madres cabezas de familia, jóvenes voluntarios, líderes religiosos y líderes religiosos. Estas personas sirvieron como puente en las instituciones y la comunidad, transmitiendo mensajes en un lenguaje más cercano y generando mucha confianza. Además, se diseñaron materiales accesibles y culturalmente relevantes, como afiches con imágenes ilustrativas, videos muy cortos, audios breves en WhatsApp, incluso dramatizaciones radiales. Todo en un lenguaje muy claro, empático y comprensible. Y por último, se crearon alianzas interinstitucionales, organizaciones no gubernamentales, instituciones de salud, autoridades locales y la comunidad trabajaron en conjunto, lo cual fue muy clave para lograr una respuesta efectiva y sostenida. Esta experiencia también nos demuestra que cuando la comunicación se piensa desde el territorio y con las personas, puede convertirse en una herramienta muy importante para la transformación social. Ahora vamos a ver qué impactos y aprendizajes nos deja esto.
Estas acciones no solo mejoraron el acceso a la información, sino que también generaron impactos positivos en varios niveles. Por ejemplo, en lo individual, muchas personas migrantes entendieron mejor qué era el COVID-19, cómo se transmitía y cómo protegerse. Esto permitió una mayor participación en jornadas de vacunación y atención médica. En lo comunitario, se logró fortalecer el tejido social. Al sentirse escuchados y representados, los migrantes participaron más activamente en acciones colectivas de cuidado. Se crearon redes solidarias para compartir información y muchos recursos. En lo institucional, se empezó a recuperar cierta confianza entre los migrantes y las entidades públicas. La presencia de voceros comunitarios dentro de los procesos fue clave para para que las campañas dejaran de verse como imposiciones. Además, se aprendió que la comunicación en la salud debe ser pensada no solo como una difusión de datos, sino como un proceso relacional, empático y culturalmente contextualizado. Esta experiencia en Riohacha evidencia que una comunicación adecuada puede salvar vidas y construir vínculos de cuidado. Ok, ahora una nueva mirada a la salud pública desde la comunicación. Como reflexión final, queremos destacar que esta experiencia nos obliga a replantear el papel de la comunicación en la salud pública. No basta con tener los mensajes, es necesario que sean adecuados a los contextos sociales, económicos y culturales de quienes los reciben. Entonces, proponemos que se integren comunicadores comunitarios en los planes de salud, personas formadoras y reconocidas por su comunidad para facilitar procesos informativos. También es fundamental capacitar a los profesionales de la salud y a funcionarios públicos en comunicación intercultural para que entiendan cómo adaptar sus mensajes sin imponer ni excluir. Y finalmente, sugerimos que las campañas de salud pública se diseñen desde un enfoque de derechos humanos, donde la información sea vista como un derecho básico, no como un privilegio. Esta experiencia en Riohacha puede servir como modelo para otras regiones del país y de América Latina, donde la migración, la desigualdad, la exclusión informativa se estandarizan. Informar bien también es cuidar y cuidar también es integrar. Gracias.